Bendiciones, bendiciones mis queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que me estén viendo en este momento. Un fuerte abrazo para todos. En esta hora les estaré hablando de las características de un verdadero profeta, de acuerdo a la Escritura, las características de un verdadero profeta. Cabe anotar que un verdadero profeta, como los del Antiguo Testamento, eran aquellos que confrontaban la injusticia, confrontaban el pecado, confrontaban las malas andanzas de los reyes, de los gobernantes, de los sacerdotes y de las personas del común. Eran aquellos que hablaban claro y confrontaban con la única intención de hacer volver el pueblo hacia el Señor. Ese es el trabajo de un verdadero profeta en el Antiguo Testamento. De todos, si usted mira la vida de todos los profetas y su vida ministerial, se va a dar cuenta que ese fue el trabajo principal de todos ellos. En el día de hoy voy a hablar del profeta Amós. Fue un profeta del siglo VIII. Pero antes de empezar, oremos. Gracias, Padre, te doy en esta hora, Señor, por darme la oportunidad de traer tu palabra un día más. Señor, a ti te doy toda la gloria y la honra y la alabanza, Padre, y te pido que seas tú tocando los corazones de mis hermanos, los que me van a oír, Señor, y que esta palabra caiga en buena tierra y dé mucho, mucho fruto, Señor. Te lo pido, Padre. Te pido que seas tú a través de mí, Señor, sembrando esta semilla, Padre amado. Gracias por esta oportunidad, Padre amado. Muchas gracias, Señor. A ti sea la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Amós, profeta del siglo VIII. En aquel entonces, recuerden ustedes que Israel estaba dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, estaba siendo gobernada en esta época por el rey Jeroboam II. Amós fue un pastor y también un cultivador de higos. Un pastor que nació, fíjese usted, en el reino del sur, pero el Señor lo lleva a profetizar en el reino del norte. Él nació en una pequeña ciudad que se llamó Tecoa, ¿sí? en el límite o en la frontera con el reino del norte. Entonces, pues él, motivado, era un Amós. Cabe resaltar que la palabra Amós en hebreo, en el hebreo quiere decir, la palabra pastor en el hebreo está como noque, que quiere decir un pastor acomodado, un pastor adinerado, no era un pastor pobre. Sin embargo, fíjense ustedes que él no estaba sufriendo la presión de la injusticia económica, de los impuestos. Era una persona que vivía prácticamente bien, ¿verdad? Pero él, viendo lo que sucedía en el norte, el Señor lo llama a profetizar en el reino del norte. Entonces Amós se va para el reino del norte a profetizar, pues, y a hablar de parte de Dios a al rey Jeroboam y a Amasías, que era el sacerdote, uno de los sacerdotes en esa parte, en Betel. Jeroboam II era un hombre completamente corrompido, un hombre malo. En sí, el reino del norte no tuvo ningún rey bueno, de los que tengamos memoria, ninguno. Todos fueron corrompidos. Jeroboam II también era igual. Un hombre que ganó muchas guerras, adquirió muchas tierras para Israel, ¿verdad? Adquirió muchas riquezas. Realmente el reino del norte era un reino rico, había mucha prosperidad, pero para algunos cuantos, ¿verdad? Porque el pueblo clase media o el pueblo de abajo, la clase obrera, estaba siendo fuertemente atormentada por los impuestos que eran impuestos por este gobierno, por este reinado, ¿verdad? Jeroboam era un hombre que, duro de corazón,
no le importaban los pobres, permitió todo tipo de adoración a otros dioses, realmente corrompido hasta no más poder. Entonces llega Amós a predicarle y dice así, quiero leer esta parte, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en el sur, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, o sea, en el norte, 2 años antes del terremoto. Me voy a enfocar en Amós capítulo 7. Amós capítulo 7. Dice así. Amós capítulo 7. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Escuchen esto. El sacerdote Amasías, que se supone es un hombre de Dios, un pastor, una persona que se cree que tiene buena moral, buenos sentimientos, que está conectado con la fuente que es Dios, va a hablar, le habla al rey en contra de el profeta Amós. Y esto es lo que le dice: ya el pueblo no puede sufrir, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, eso fue lo que le dijo al rey, pero entonces Amasías vino y le habló con Amós, le dijo: vidente, o sea, en otra parte le dijo: brujo, vete, huye a tierra de Judá, o sea, lo mandó para su tierra, pues, lo echó, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo: Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye las palabras de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Cabe resaltar que esta profecía se cumplió unos 40 años después que fue dicha. Entonces vemos aquí cómo un verdadero profeta es el que va y confronta la injusticia y habla y les dice, aquí si ustedes miran todo el libro, todos esos capítulos, se da cuenta de todo lo que les dice al pueblo de Israel para que cambien su manera de vivir, para que sean correctos y justos, para que dejen de estar pisoteando al pobre. Si los pobres estaban siendo vendidos como esclavos y luego no se les permitía defenderse ante la corte, o sea, era toda una injusticia. Y viene Amós, Amasías, que debería estar a favor de Amós, y se pone en contra. Estos son aquellos pastores que más bien se hacen de la vista gorda cuando ven el sufrimiento del pueblo, cuando ven el sufrimiento de la gente, cuando ven que el pueblo pasa necesidad. Sin embargo, Amós no se deja atormentar y le dice: sí es cierto, yo no soy pastor ni hijo de pastor, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy un pastor, pero el Señor me ha escogido para que yo venga y les hable.
Otra cosa, aquí vemos que él dice, el Señor me dijo. Los profetas del Antiguo Testamento, el Señor les hablaba audiblemente, para que cumplieran con algún propósito específico. Recuerden ustedes, el Antiguo Testamento no era la única manera que el Señor tenía para que los profetas hicieran las cosas. No existía todavía la palabra. Hoy en día tenemos ya la palabra, que está completa, ¿verdad? Hoy en día el Señor no habla de la manera como hablaba en esa época. Hoy en día, si tú quieres que el Señor te hable, si tú quieres que el Señor te diga algo, lee la palabra, escudriñala y estúdiala, porque aquí está toda la revelación de Dios. Cuando venga un profeta, como los de hoy en día, que se han levantado por todas partes, tenemos una oleada de profetas y apóstoles, ¿verdad? Profetizando. El Señor me dijo que te voy a dar una casa, el Señor me dijo que te voy a dar un carro, el Señor me dijo que serás prosperado, que serás bendecido. Si eres pastor, entonces el Señor me dijo que yo vi en una visión que el Señor va a llenar esta iglesia, que vas a tener cientos y miles de ovejas, vas a comprar casa, avión, casa y beca. Bueno, les prometen de todo, ¿verdad? Eso no es, son unos verdaderos profetas. Son inventores, son brujos, hechiceros, están adivinadores. Porque los profetas del Antiguo Testamento eran aquellos que confrontaban a la persona con el único propósito de hacerlos volver al Señor. Ese era verdaderamente. Entonces, vemos hoy en día toda una confusión en cuanto a esto, y muchos se han acreditado y creen que así como el Señor les hablaba a los antiguos profetas, así mismo les habla a ellos hoy en día. Déjame decirle que no es así. Si el Señor estuviera hablando, o si usted me dice que el Señor le habla y le da nuevas revelaciones, eso quiere decir que su revelación debe estar incluida aquí en la palabra, porque la palabra entonces, la escritura entonces no está completa. Hace falta tu revelación para que esta escritura esté completa. Y déjame decirte que ya esto está completo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ilumina. Es diferente, nos ilumina para que podamos entender lo que dice acá. Es muy diferente. Hoy en día, los profetas de hoy en día, estamos caminando bajo el nuevo pacto. Los profetas de hoy en día son todos aquellos que hablan la palabra de Dios. Tú, yo, todos los que hablemos la palabra de Dios somos profetas. Dice la escritura en Marcos, también dice la escritura, dice en 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es un profeta de hoy en día, el que habla para edificar, exhortar y consolar. Y el profeta es el que habla lo que está aquí escrito, no lo que el Señor le está diciendo. Ya todo el Señor lo dijo, lo que tenía que decir ya lo dijo y lo tenemos aquí. Por lo tanto, los profetas del Antiguo Testamento no son los mismos de hoy en día. Los de hoy en día se tienen que limitar a lo que ya está aquí escrito. Es de esa manera, mis queridos hermanos, no se dejen engañar. Y entre otras cosas, la palabra en la escritura en Deuteronomio 28 dice, y estas bendiciones seguirán a los que caminen en obediencia, de manera que el requisito para obtener bendiciones de parte de Dios es caminar en obediencia, caminar en santidad, en rectitud, en justicia delante de Dios, y todas las bendiciones le seguirán, por añadidura vendrán. No tengo que profetizar bendiciones, ni que me profeticen bendiciones, no tengo que arrebatar bendiciones, decretar y declarar bendiciones, nada de eso. Las bendiciones me persiguen, y estas bendiciones perseguirán a los que verdaderamente buscan a Dios y caminan separados de Dios. Por lo tanto, no hay que hacer nada, esas bendiciones llegan automáticamente. Porque entonces, ¿de qué te sirve que alguien venga y te profetice una cantidad de cosas hermosas y bonitas, y tú estés andando una vida pecaminosa, o estés andando en injusticia, o estés andando en cantidad de cosas, en cantidad de cosas abominables ante los ojos de Dios? ¿De qué te sirve que te profeticen bonito? De nada, porque no se va a cumplir. Entonces,
Lo que verdaderamente hace un profeta es atraerte. Si estás alejado del Señor, atraerte nuevamente a los pies de Cristo. Si estás en injusticia, pues entonces a exhortarte para que te apartes de esas andanzas. Todo esto con el motivo de que vuelvas a los pies de Cristo. Eso es lo que hace un verdadero profeta hoy en día. De manera que tenemos que estar con los ojos abiertos. Todo aquel que venga y diga, el Señor me dijo, el Señor me habló, aléjate de él, cierra tus oídos, porque nada bueno te va a decir. Nada bueno te va a decir. Otra característica del profeta, del verdadero profeta, es que un verdadero profeta no es amado por el mundo entero. No es amado. Los de hoy en día sí son amados. Los de hoy en día profetizan lo que el pueblo quiere escuchar, pues todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo ama y todo el mundo lo halaga. Pero un verdadero profeta, los profetas del Antiguo Testamento eran odiados. ¿A quién le gusta que le confronten? ¿A quién le gusta que le digan las verdades en la cara? A nadie. Por lo tanto, eran odiados. Las características de un verdadero profeta, una de las características es esa: ser odiado por el mundo, por las personas que no quieren cambiar, por aquellos que quieren seguir caminando como quieren caminar. Aquellos que se arrepienten y regresan, pues gloria a Dios, pero muchos no van a escuchar la palabra de confrontación y de exhortación, mis queridos hermanos, de manera que abramos nuestros ojos y no nos dejemos engañar por los falsos profetas de hoy en día. Más bien escudriña la escritura, la que está aquí en la Biblia. Dice que segunda de Timoteo 4 del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, predica las buenas nuevas de salvación. Predica las buenas nuevas, predica a Jesucristo, habla del Señor, conforta a las almas. Dice también 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y repito, 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no para prometerles cosas que van a obtener y van a querer. Olvídense de eso, aléjense de estos falsos. Y dice acá: entonces aquí también vemos, mire, el Amasías. ¿Qué están haciendo hoy en día los pastores? Amasías era un sacerdote de esa época, que no le importaba realmente la vida de las personas, del pueblo. No le importa cuánta gente no hay así hoy en día, cuántos pastores, todo lo que se llame, o sea, todos los que están predicando, muchos de los que predican hoy en día no les importa realmente la vida de la gente, simplemente su propio bienestar y su propia riqueza, su propia fama, ¿sí? O sea, este tiempo no ha cambiado. El tiempo fíjese, estamos hablando del siglo VIII, antes de Cristo. Mire todos los cientos de años que han pasado y hoy en día seguimos en lo mismo. Fíjense aquí en Colombia.
¿verdad? ¿Dónde están los verdaderos profetas hoy en día? Los que hablan de verdad, los que no tienen pelos en la lengua, los que tienen que hablar, los que confrontan la injusticia. Miren lo que estamos viviendo en este momento. La injusticia del gobierno, de las autoridades, de la policía, de todo esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hablar y confrontar esa injusticia? ¿Nos estamos quedando callados? Únicamente llevando un mensaje meramente espiritual. ¿Qué pasa entonces con los afligidos? Con los necesitados, con los pobres, con los que necesitan esa mano ayuda de los verdaderos profetas de hoy en día. Acuérdense que los profetas son los que hablan lo que está aquí escrito y los que también van y ejercen y ayudan a que las cosas se compongan. En el reino del norte, los sacerdotes, los ricos del reino del norte estaban haciendo todo lo que tenían que hacer de acuerdo a la ley. Iban al templo, daban sus ofrendas, hacían sus sacrificios y hacían todo lo que tenían que hacer. Sin embargo, Dios les manda a decir a través de la boca de Amós que todo eso es abominación para Dios. Todo eso es abominación para mí, dice el Señor. Porque eso que ustedes hacen no vale nada. No vale nada porque están siendo injustos con los pobres y los necesitados. La verdadera adoración es aquella que trae justicia. La verdadera adoración es aquella que trae justicia y juicio. Buen juicio. Esa es la adoración que el Señor estaba queriendo, que les estaba diciendo al reino de Israel a través de Amós. No me interesa lo que están haciendo ustedes allá. No estoy viendo lo que ustedes hacen en el templo. Ustedes están yendo a adorar al templo, igual como hoy. Las iglesias están llenas. Muchas iglesias están llenas y la gente va a la iglesia los martes, van los jueves, van los domingos a adorar al Señor, a cantar, a estudios bíblicos y todo eso. Sin embargo, fíjese, el Señor eso mismo estaban haciendo en el reino del norte. ¿Sí? Sin embargo, el Señor dice, nada de eso me interesa. Eso que están haciendo es una farsa, porque están dejando de un lado al pobre, al necesitado, al desvalido, a la viuda, a todos aquellos que están llorando y sufriendo. La verdadera adoración es aquella que se ocupa también de los pobres. Y hoy en día estamos en la misma situación. Las iglesias llenas. Y salimos de la iglesia y vemos al necesitado, al desvalido y no hacemos nada. No compartimos lo que el Señor nos ha dado con nadie. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué clase de cristianismo es este que estamos profesando? Este es un llamado para que abramos nuestros ojos y nos despertemos, porque el Señor mismo nos está diciendo, de nada sirve lo que estás haciendo allá en tu iglesia, donde quiera que estés yendo. Si vas los martes, jueves, viernes, toda la semana, puedes estar yendo allá, pero si tú te has vuelto indolente con la necesidad de tu hermano, de tu prójimo, del que te rodea, si no le ayudas a la persona que está a tu lado, pudiendo hacerlo, si cierras tu puerta y le dices, ven mañana porque hoy no puedo, de nada sirve lo que estás haciendo. Y el profeta Amós confrontó todo esto en el reino del norte. Los mismos pastores de esa época, los líderes espirituales de esa época, como Amasías, estamos viendo acá, se le fueron en contra de este verdadero profeta. Y le dijeron, váyase de acá. Váyase para Judá, usted es de allá, vaya profetice allá, evidente, le dijeron brujo, váyase de aquí porque esta tierra no te pertenece, esta tierra es del rey, este no es tu territorio, váyase. O sea, un verdadero profeta se tiene que enfrentar a todo esto. Un verdadero profeta se tiene que enfrentar a todo esto. Inclusive que los mismos líderes espirituales se le vengan encima a uno. Y hay muchos falsos líderes, así como en el siglo VIII, y así como en esa época, y así como en la época de Jesús con los escribas y fariseos hipócritas. Hoy en día tenemos lo mismo. Estamos llenos de líderes espirituales que solamente buscan su propio beneficio. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Todo aquel líder espiritual que simplemente se enriquezca y se enriquezca él mismo y no ayude
al pobre, al necesitado, a la viuda y a los que necesitan ayudar, especialmente en Colombia, un país, mi hermano, que hay tanta necesidad y tanta pobreza, realmente no es un verdadero líder espiritual, un verdadero líder espiritual. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros ojos. ¿Hay profetas hoy en día? Hay profetas, diferentes a los del Antiguo Testamento. El Señor a los del Antiguo Testamento les hablaba audiblemente y claramente, porque ellos eran los actores de la composición de este libro. No había otra manera como el Señor podía hablar con ellos, tenían que hablarles audiblemente. Pero ya hoy en día tenemos esto completo. Y el Señor ya todo lo dijo y está aquí escrito. De manera que un verdadero profeta es el que habla la palabra de Dios. Tú y yo somos profetas si hablamos la palabra de Dios, si confrontamos el pecado, si hablamos y confrontamos la injusticia. Venga de donde venga. Ese es, mi querido hermano, un verdadero profeta. Muchas gracias. Vamos a orar. Gracias, Padre, te doy en esta hora, papá, porque me has permitido traer un pequeño mensaje, claro y conciso, Señor amado. Te pido que sea esta palabra, Señor, cayendo en buena tierra, dando muchos frutos, Dios mío, a quienes nos han escuchado en este momento. Gracias, amado Rey. Te alabo y te bendigo y te exalto por siempre y para siempre, mi amado Jesús. Te pido que seas tú guardando la vida de los oyentes, guardando la vida mía, que seas tú, Señor, enviando tus ángeles a guardar nuestra entrada y nuestra salida, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo paso que demos, Señor, guiándonos cada día más hacia ti, Señor amado, y hacia toda verdad. Muchas gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.